Mariana, cansada y con el olor a libros antiguos impregnado en su piel, tropieza con un objeto escondido en el fondo de un viejo baúl en la librería Neruda. Un diario. Las letras amarillentas cuentan la historia de su abuela, Isabel, una joven apasionada en los años 70, cuyo amor por Javier, un músico rebelde, fue interrumpido brutalmente por el golpe militar. Un nombre repetido en susurros por la abuela, ahora fragmentada por la enfermedad. Javier. ¿Pero quién fue Javier? ¿Y qué promesa selló el silencio de su familia durante casi medio siglo? La respuesta está escondida entre las páginas, y Mariana está a punto de descubrir un secreto que lo cambiará todo. La lluvia de Santiago, fina e insistente, golpeaba contra las ventanas de la librería Neruda, un sonido que resonaba la melancolía dentro de Mariana. El olor a papel viejo y humedad, el perfume característico de la librería, ahora se mezclaba con el aroma metálico del cansancio. Estaba exhausta, los hombros encorvados bajo el peso de los libros y las cuentas atrasadas. La librería, el legado de su familia, parecía más un ancla pesada, tirándola hacia el fondo de un mar de deudas. La lucha por la supervivencia de la librería Neruda era una batalla diaria, una guerra silenciosa librada entre ella, los acreedores y la indiferencia de los tiempos modernos. Pero había algo más pesado que las cuentas. La abuela, Isabel. La enfermedad le robaba la memoria poco a poco, como si un ladrón invisible estuviera borrando los colores del pasado, dejando atrás solo un cuadro en tonos grises. En los buenos momentos, entre los momentos de confusión, la abuela era un tesoro de recuerdos, un jardín encantado repleto de historias, donde la risa se mezclaba con la profunda tristeza que afloraba en sus ojos. En esos instantes lúcidos, ella susurraba nombres, fragmentos de canciones de Víctor Jara, y, repetidamente, un nombre que Mariana no lograba comprender: Javier. Mariana pensaba que eran solo fragmentos de un pasado en descomposición, divagaciones de una mente que se despedía del mundo. La enfermedad era un monstruo devorador, y ella, la nieta, se sentía impotente ante su fuerza devastadora. Amaba a su abuela, pero la tristeza de ver su memoria desvanecerse cada día era como una navaja afilada en su corazón. Fue en ese día de lluvia, mientras limpiaba un viejo baúl de madera en el fondo de la librería, buscando un espacio para guardar los nuevos pedidos, que todo cambió. Un clic metálico, casi inaudible, interrumpió el silencio. Mariana, sin entender, tiró de una tabla floja en el fondo del baúl. Allí, escondida en un espacio secreto, estaba un diario. Un diario antiguo, con la cubierta de cuero desgastada, las páginas amarillentas por el tiempo, y una caligrafía elegante que parecía susurrar secretos a través de los años. Curiosa, Mariana abrió el diario. El olor antiguo, intenso, la invadió. Una mezcla de papel y tiempo. La letra era firme, y Mariana se vio siendo arrastrada a otra época. Era la caligrafía de su abuela, pero una abuela que nunca conoció. La Isabel de 1932, una joven de 20 años, que palpitaba con sueños e idealismo. Las palabras eran una ventana abierta a un Chile vibrante, agitado. Un país que cantaba la esperanza y la revolución. Las páginas hablaban de mítines apasionados, de la poesía de Pablo Neruda resonando por las calles de Santiago, y de cafés literarios bullendo de debates sobre la justicia social. El diario era una novela en sí misma, un cuento de amor entre su abuela y un joven llamado Javier. Un amor vivido bajo la sombra de la Revolución chilena, el sueño de una sociedad mejor bajo el gobierno de Salvador Allende, la música de la nueva canción chilena como banda sonora de sus encuentros clandestinos. Javier, descrito como un líder estudiantil carismático, un músico con una guitarra siempre al hombro, un idealista apasionado que creía en el poder del arte como forma de protesta. El diario lo pintaba como un hombre tierno y valiente, cuya presencia, por las descripciones apasionadas, desbordaba de las páginas y se infiltraba en el propio corazón de Mariana. Pero la historia de amor de Isabel y Javier no terminaba con un final feliz. Un tono más oscuro se instaló en las páginas a medida que Mariana leía. La entrada del 11 de septiembre de 1973. El golpe militar, que se abatió sobre Chile como una tormenta furiosa, interrumpiendo brutalmente sus sueños y su amor. Las palabras se volvieron más espaciadas, la letra temblorosa, expresando miedo,
incertidumbre, la fragilidad y la violencia del contexto político de la época. Javier desapareció en el torbellino de la represión, y una promesa flotaba sobre el diario como una sentencia silenciosa. La promesa de volver siempre. Una promesa que resonaba en la mente de Mariana, tan fuerte como la lluvia que caía incesantemente afuera. Mariana sintió un apretón en el pecho, una sensación de vacío y miedo. Había tropezado con un enigma, con un secreto familiar enterrado durante casi 50 años. El diario de Isabel era una herida abierta, un cuento de amor, de pérdidas y de una promesa que aún pesaba como una piedra en el corazón de su abuela. Era un misterio que Mariana sentía la obligación de resolver, una deuda que pagar para entender no solo el pasado de Isabel, sino el peso del silencio que moldeó la vida de su propia familia y su propia historia. La historia de Javier, su desaparición y el misterio de la promesa que selló el silencio de su familia durante tanto tiempo estaban entre las páginas de ese diario, esperándola para que pudiera desentrañar los secretos guardados durante años y años. La lluvia seguía cayendo, mientras Mariana se sumergía en esa historia, lista para desentrañar el pasado y lidiar con la verdad, por más dolorosa que pudiera ser. La lluvia de Santiago insistía en caer, cada gota una lágrima sobre el pasado. Mariana, ahora inmersa en las palabras de Isabel, sentía a la joven abuela tan cerca, como si estuviera sentada a su lado, compartiendo secretos susurrados al oído. El diario era una máquina del tiempo, transportándola a los mítines apasionados, a los cafés literarios llenos de debates acalorados, a los conciertos de la nueva canción chilena que acompañaban el romance de Isabel y Javier. Las páginas describían a Javier con riqueza de detalles, la sonrisa traviesa, el brillo en los ojos, la melodía suave de su guitarra, un contrapunto perfecto a la voz fuerte y decidida de Isabel. Eran dos jóvenes en llamas, idealistas y apasionados, con los sueños de un Chile mejor palpitando en sus corazones. El diario registraba no solo el amor, sino también el miedo que comenzó a infiltrarse en sus vidas con la aproximación del golpe. La letra de Isabel, inicialmente firme y esperanzadora, se volvía temblorosa y vacilante. Los encuentros secretos, antes llenos de alegría y poesía, pasaron a estar cargados de tensión y ansiedad. Las palabras describían la opresión creciente, la paranoia que se extendía como una plaga, la persecución a los opositores del régimen. La lectura de esos relatos la dejaba sin aliento. Con cada página girada, la sombra de la dictadura se volvía más real, más amenazadora, más cercana. Luego llegó el 11 de septiembre de 1973. La fecha, escrita de manera temblorosa, casi ilegible, marcaba el inicio del fin. Mariana sintió un nudo en la garganta, la angustia de Isabel traspasando las décadas y golpeándola con toda su fuerza. Los relatos se volvían fragmentados, las frases cortas, llenas de silencios elocuentes. La prisión, la fuga desesperada, la despedida dolorosa. La promesa de Javier, volver siempre, resonaba entre las líneas, una esperanza tenue en un mar de desesperación. Y después, el silencio. Un silencio profundo, un vacío que Mariana sentía como un peso inmenso en su propio pecho. Las páginas siguientes fueron aún más difíciles de descifrar. La caligrafía se volvía cada vez más irregular. Las palabras se perdían en garabatos y manchas de lágrimas. Mariana se dio cuenta de que la escritura de Isabel se interrumpía repentinamente, y los últimos registros son solo algunas frases inconexas, frases interrumpidas por el dolor, el miedo y la ausencia. La palabra Javier se repite, insistente, casi un mantra de sufrimiento. La promesa, antes un rayo de luz, se había transformado en una carga insoportable, en un peso que Isabel cargaba sobre sus hombros, y que ahora Mariana sentía pesar en sí misma. Cerrando el diario, Mariana sintió un frío que no venía solo de la lluvia. Era el frío de la historia, del pasado que se revelaba implacable y dolorosamente verdadero. El peso de las promesas incumplidas, la tragedia silenciada durante décadas, la herencia del miedo que aún flotaba sobre su familia como un espectro. Necesitaba encontrar a Javier, no solo por su abuela, sino por sí misma, para entender su propia identidad, para encontrar paz en medio de las cicatrices de la historia. La búsqueda de la verdad se convertía, a partir de ese momento, no solo en una cuestión familiar, sino en una obligación personal.
Era como si, al descubrir el secreto de Isabel, Mariana también hubiera descubierto un secreto que le pertenecía, un pedazo perdido de su propia identidad. La lluvia afuera no paraba, pero dentro de Mariana, una nueva tormenta comenzaba a formarse, una tormenta de determinación, impulsada por la búsqueda de respuestas que podrían cambiar para siempre su vida y la de su familia. El peso de las promesas era inmenso, pero la fuerza de su ascendencia, revelada en las páginas del diario, era aún mayor. La lluvia de Santiago, fría e implacable, golpeaba contra los cristales de la librería Neruda. Un ritmo fúnebre acompañando la lectura frenética de Mariana. El diario de Isabel, un tesoro y una maldición, revelaba un Chile en llamas, un romance prohibido y una desaparición que resonaba a través del tiempo, hasta sus oídos. Cada página era un golpe en el estómago, una inmersión en la historia familiar, en la historia de Chile, una historia escrita con tinta de esperanza y sangre. Las palabras de Isabel describían con vívidos detalles el amor por Javier, un amor que florecía en medio de la revolución, de los debates apasionados, de la música que resonaba por las calles de Santiago. Mariana podía sentir la vibración de la época, el fervor político, el perfume de libertad y la promesa de un futuro mejor. Veía a Javier, a través de las apasionadas palabras de su abuela, un joven idealista con una guitarra siempre al hombro y el brillo de la esperanza en los ojos. Pero la alegría y la pasión dan paso al miedo, a la creciente angustia que precede al golpe militar de 1973. Las páginas se vuelven cada vez más temblorosas, la caligrafía vacilante reflejando la inseguridad y el terror que se apoderaban de Chile. Mariana leía sobre los encuentros furtivos, los susurros en la noche, la creciente paranoia que dividía amigos y familias. Con cada página, la sensación de opresión aumentaba, asfixiándola. El 11 de septiembre de 1973. La fecha estaba escrita en letras temblorosas, casi borradas por las lágrimas que manchaban el papel. Mariana sintió un nudo en la garganta. La narrativa se rompía, se transformaba en fragmentos inconexos, llenos de lagunas y de silencios desesperantes. La prisión, la fuga, la despedida desgarradora en medio de la confusión del golpe. La promesa de Javier, volver siempre, resonaba en esa página como un grito silencioso, de esperanza en medio del caos. Y entonces, el vacío, la ausencia. El silencio que se extendió durante casi 50 años. Un silencio pesado, cargado de dolor y de un misterio que Mariana sentía la obligación de desentrañar. Después del 11 de septiembre, el diario se convierte en un lamento, un registro fragmentado del dolor y la nostalgia. La escritura vacila, se pierde en garabatos confusos, en manchas de lágrimas. La palabra Javier se repite, como un mantra, un eco doloroso en la memoria de Isabel. Mariana siente la angustia de su abuela a través del papel, el dolor punzante de la pérdida, la espera infinita de un regreso que nunca ocurrió. El peso de la promesa no era solo el peso del silencio, era el peso de un amor interrumpido, el peso de una vida destruida, el peso de una historia que necesitaba ser contada, el peso de la incertidumbre y el miedo que habían moldeado generaciones. Con cada página, Mariana se sentía más cerca de Isabel, de Javier, del Chile que había vivido bajo el terror de la dictadura. Al terminar la lectura, un profundo cansancio invadió a Mariana, pero no era solo el cansancio físico, era el cansancio del alma, el peso de la verdad recién descubierta. La lluvia continuaba, incesante, como si estuviera llorando junto con ella. El diario en sus manos, un objeto ligero, contenía el peso de toda una historia, el peso de todas las promesas rotas, el peso de un pasado que insistía en permanecer vivo en su memoria. Pero, al mismo tiempo, el diario traía algo más, un hilo de esperanza, una llama encendida de determinación. Mariana ya no estaba sola. Isabel, a través de las palabras escritas, hace casi 50 años, le había pasado el testigo. Necesitaba encontrar a Javier, no solo por su abuela, sino por sí misma, por el Chile que llevaba en sus venas. La promesa de Javier era un desafío, un llamado a la acción. Era el comienzo de un viaje arduo, pero lleno de significado. Un viaje que la llevaría a desentrañar los oscuros secretos del pasado y, quizás,
encontrar la paz que tanto necesitaba. La lluvia finalmente cesó, y un rayo de sol débil penetró entre las nubes, iluminando el camino incierto que se abría ante Mariana. La búsqueda de Javier comenzaba ahora. El último rayo de sol de la tarde se escondió detrás de los edificios de Santiago, dejando la librería Neruda en penumbra. Mariana cerró el diario con cuidado, el corazón latiendo fuerte en su pecho. El peso de las palabras de Isabel, la angustia de la espera, la promesa inconclusa de Javier. Todo eso la dejaba sin aliento. Sabía que necesitaba actuar. La búsqueda de Javier ya no era una curiosidad, era una necesidad visceral, una obligación para con su abuela, para con la historia de su familia, para consigo misma. Lentamente, Mariana comenzó a organizar los papeles esparcidos sobre la mesa. Entre cartas amarillentas, fotos descoloridas y recortes de periódicos, un trozo de papel llamó su atención. Era un recorte de un periódico antiguo, casi desintegrado por el tiempo, mostrando un mitin estudiantil, una multitud vibrante, y allí, en medio de la confusión, un rostro conocido, una sonrisa que brillaba incluso en blanco y negro. Era Javier. La misma sonrisa descrita en las páginas del diario de Isabel, el mismo brillo en los ojos que su abuela describía con tanta pasión. Debajo de la foto, una pequeña línea de texto, casi ilegible. Javier Morales, líder estudiantil, desaparecido en 1973. Una descarga recorrió el cuerpo de Mariana. No era solo un nombre en el diario, era una persona real, con una historia, con un pasado, con un futuro interrumpido. Una pieza cayó en su lugar. Era como si un pedazo del rompecabezas, cuidadosamente escondido, hubiera encajado, revelando la verdadera imagen del enigma que estaba a punto de resolver. Detrás de la foto, en letras más pequeñas, casi borradas, Mariana logró descifrar una dirección. Una dirección en un barrio alejado de Santiago, casi olvidado en los recuerdos de la ciudad. Una dirección que podría guardar más que una simple dirección en una esquina. Una dirección que podría tener la clave para desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de Javier y el silencio de casi 50 años que envolvía a su familia. La adrenalina pulsaba en sus venas. Era una pista, una oportunidad, un hilo de esperanza en medio de la oscuridad del pasado. Con la dirección en sus manos, Mariana sintió una inundación de emociones, una mezcla de miedo y excitación. Sabía que el camino que tenía ante sí no sería fácil. Se enfrentaría a la opresión de los tiempos de la dictadura, a la resistencia de una historia dolorosa y a la amenaza de los secretos mal guardados que aún permeaban las calles de Santiago, casi 50 años después. La sombra de la dictadura aún estaba presente, invisible, pero perceptible para quien supiera dónde mirar. Sin embargo, algo dentro de ella, una fuerza ancestral, una conexión con su abuela y con Javier, la impulsaba hacia adelante. La lluvia volvió a caer en Santiago, pero ahora, la lluvia ya no era un símbolo de tristeza y melancolía. Era el ritmo que acompañaba su paso decidido hacia la calle indicada en el recorte de periódico, una dirección que prometía la clave del enigma. Con la dirección en sus manos, Mariana salió de la librería Neruda, y con una última mirada al diario cerrado en su mano, sintió una extraña sensación. Ya no estaba sola. La lluvia, la calle oscura y misteriosa que tenía ante sí, todos eran testigos silenciosos de su viaje. Un viaje que la llevaría no solo a encontrar a Javier, sino también a confrontar el peso de las promesas y los fantasmas del pasado. Al llegar a la dirección, Mariana encuentra un edificio antiguo, casi en ruinas, con una placa casi ilegible anunciando el número. Se acerca cautelosamente y duda antes de tocar el timbre oxidado. Un sonido metálico, casi un gemido, resuena del otro lado. La puerta se abre lentamente, revelando una figura oscura en la penumbra. La silueta de un hombre, viejo y encorvado, sosteniendo un sombrero de fieltro en la mano. Sus ojos, brillando en la oscuridad, parecen penetrar el alma de Mariana. Un escalofrío recorre la espalda de Mariana. Este hombre no era un extraño. Sus ojos, llenos de una profunda tristeza, contenían un familiar reconocimiento. Él la observa. Un largo silencio flotando entre ellos, interrumpido solo por el sonido de la lluvia insistente. Finalmente, con una voz ronca y temblorosa, él dice solo una frase. «Usted es la nieta de Isabel. Javier me envió».
Y entonces, la cámara se enfoca en la mirada aterrorizada de Mariana, mientras la imagen se desvanece en negro.